Mi nombre es Camila Ramírez, mi seña es esta. Yo nací en Minas La Valleja, soy del interior, amo mi departamento. Yo nací oyente dentro de una familia de campo, vivíamos en una zona llamada Barriga Negra y más o menos al año y medio perdí la audición. Mi familia no sabía qué hacer y bueno, debíamos ir a la ciudad, nos mudamos a Minas. Y bueno, pasó el tiempo y viendo qué hacer, fuimos al médico y recomendaron una maestra específica que me enseñara a oralizar. Tenía 2 años más o menos, hasta los 4 aproximadamente, y luego dejé y pensamos que quizás era mejor ir a Montevideo, pero la recomendación fue que no, que buscaran la independencia y que era mejor para eso estar en Minas. Y allí empecé a asistir a un jardín integrado. Bueno, pasó el tiempo y descubrieron que había un salón específico para sordos, el número 2. Allí comencé a asistir, era un salón de más o menos 7 u 8 alumnos sordos, pero no hablábamos en lengua de señas, era todo oral, exclusivamente oral. Pasó el tiempo y yo me acuerdo muy bien de una maestra que se llamaba Graciela Hernández, creo que esta era su seña, que a escondidas nos enseñaba lengua de señas, los colores, los días de la semana, muy básico, a nosotros nos encantaba, pero igual la educación seguía siendo oral. En ese momento, en el mismo jardín, más o menos a los 5 años, continué asistiendo y pasé a la escuela. Y cuando pasé a la escuela me dividí en 2 lugares, iba a un colegio privado y a la escuela, de tarde y de mañana, iba a uno y al otro. Después en cuarto de escuela empecé a sentir que la clase de sordo ya no me gustaba tanto, quería quedarme solamente en el colegio con oyentes. Mi madre me preguntó si estaba segura y yo le dije que sí, fue mi decisión. Entonces seguí estudiando solamente en el colegio junto a oyentes. La comunicación era mímica, un poco con oralización, pero nos iba bárbaro, era muy bueno. Teníamos solamente una maestra. Dentro de La Valleja, el momento en el que sentí la barrera más grande fue cuando entré al liceo. En segundo de liceo, ese fue el momento de mayores barreras. Me sentí muy mal y allí me di cuenta que era una persona sorda. Antes no me había dado cuenta, pensaba que los oyentes y yo éramos iguales. Hablábamos, me entendían bien, la comunicación se daba bien. Yo pensaba eso, pero faltaba descubrir mi identidad, mi propia identidad. Y eso fue a los 14 años, donde tuve una época de mucha rebeldía. Y empecé a ver a los profesores que eran todos distintos, me sentía incómoda, no entendía. Me acuerdo de un profesor de matemáticas que tenía un bigote muy grande y no entendía. Él explicaba, escribía en el pizarrón, era como una lucha para mí, era bárbaro, pero la verdad que yo me sentía mal, me sentía cansada. Entonces le dije a mi madre que quería ir a un liceo solamente para sordos. Me dijo, bueno, voy a buscar. Primero llamó al Crandon, creo que esta es la seña, y llamó y preguntó si había un liceo para sordos exclusivamente, y le dijeron que sí, que existía el liceo número 32. Y allí fuimos a verlo. La primera vez que fui al liceo solamente para sordos, para mí fue un descubrimiento enorme, descubrir el mundo sordo. Me acuerdo que la primera vez que había una ronda de personas sordas hablando lengua de señas, yo no entendía, pero quería entender. Entonces tuve una evaluación con la directora, que se llamaba Cristina en ese momento. Me hizo una evaluación para ver qué tal mi comprensión lectora. Me acuerdo que me preguntó si yo sabía el significado de la palabra recibido. Y bueno, ahí le dije que no sabía, y porque yo había tenido una educación oralista, pero no tenía los conceptos. Me faltaba eso. Entonces, bueno, me mandaron a tener 1 año solamente de lengua de señas. Y yo preguntaba, 1 año solamente de lengua de señas, ¿para qué? Quiero tener clases comunes. Y me dijeron, bueno, que no me preocupe, que iba a haber tiempo. Entonces estuve 1 año aprendiendo lengua de señas. Fue un gran aprendizaje, aprendí sobre la cultura, sobre la lengua de señas, sobre la identidad, todo eso aprendí en ese año. Y gracias a eso, gracias a la directora que tenía razón, pude aprender todos estos temas. Yo iba al liceo 32, iba y venía todos los días, desde La Valleja hasta Montevideo, todos los días. Todos los profesores estaban siempre junto con un intérprete y para mí eso me daba una sensación de aire, como de comodidad, me sentía muy cómoda.
Sentía que entendía bien los conceptos, que podía razonar mejor. Antes, cuando la educación era solamente oralista para mí, yo no entendía los conceptos. Podía leer, pero no entendía bien qué era lo que quería decir, qué significaba, no razonaba. En cambio, con la lengua de señas, la comprensión era total. Me ayudó mucho el español también. No me olvido más del profesor Luis Morales, esta era su seña, creo, sí, que fue mi profesor de español y para mí fue muy importante, me ayudó muchísimo. Después pasé al Liceo Llava, donde está la Escuela España, en 18 de julio, el local de ahora lo estaban refaccionando y bueno, lo mismo, iba y venía todos los días. Y ahí también fue distinto, porque el Liceo 32 ya estaba completamente adaptado al Liceo 32, pero en cuarto año era distinto. Me acuerdo que el profesor de historia nos dio un texto bien largo para leer a todos y yo quería aprender, y gracias a esta manera de enseñarnos fue que pude aprender mejor el español, siempre con lengua de señas. Después, en quinto año, ya estábamos integrados con compañeros oyentes. Igual teníamos materias de tronco común, donde éramos solamente sordos, pero éramos integrados con oyentes también. Luego, en sexto año, ya era completamente integrado con oyentes. Y eso lo disfruté muchísimo, fue muy divertido, porque yo le enseñaba a mis compañeros lengua de señas y ellos me ayudaban a estudiar. Yo soy una persona muy sociable, entonces me gusta esto de compartir con los compañeros y me ayudaba mucho a entender mejor los materiales de estudio y yo les enseñaba lengua de señas. Bueno, terminó el liceo y ingresé a la universidad. Fue un problema muy grande, fue la primera vez que sentí una barrera así de grande fue en la Facultad de Derecho. Un docente me dijo una vez que yo podía estudiar Derecho pero que no iba a tener trabajo en un futuro. Y eso me hizo sentir muy mal, una barrera muy grande. Y también fue lo que hizo que yo entrara en la política, gracias a esta situación. Empecé a ver cuántas personas con discapacidad había que llegaban a la universidad y cuántas personas no llegaban por culpa de estas barreras. Uno llega con la ilusión de estudiar para poder conseguir un título y trabajar para ayudar a las personas con discapacidad y llegas a esta situación y es algo muy importante y te encontrás con estas barreras. Entonces, por eso entré a la política. Quiero decir también que la política siempre fue parte de mi vida, que mi familia está muy en contacto con la política y yo busco en este ámbito de la política herramientas que ayuden a cambiar la realidad. Viví esta barrera dentro de la Facultad de Derecho y bueno, y continué buscando cuál era mi vocación, qué era lo que yo quería estudiar. No quería seguir las recomendaciones de los demás, qué era lo que ellos pensaban que era más fácil para mí o más difícil. Cuando yo terminé el liceo, por ejemplo, estudié magisterio porque era lo que todos me recomendaban. No era mi vocación real. Y dije, bueno, me lo recomendaron porque yo era instructora de lengua de señas. Trabajé en minas de eso. Empecé a trabajar con niños enseñando lengua de señas y después gané un concurso y empecé a trabajar aquí en Montevideo. Por este motivo, las personas pensaron que lo mejor para mí era estudiar magisterio, pero no era mi vocación, no era realmente mi vocación. A mí me gustaba ser instructora, pero lo de magisterio no. Entonces seguí buscando qué era lo que coincidía con mi perfil y era bastante difícil. Hasta que al final encontré lo que estoy estudiando ahora, que es psicología en la Facultad de Psicología. Y yo pensaba, ¿por qué no me di cuenta de esto hace 10 años? Porque tenía demasiadas recomendaciones y sugerencias de personas que me decían que era muy difícil, pero lo mejor era dejarme libre, que yo encontrara cuál era mi vocación, que era lo que yo más disfrutaba estudiar. Y bueno, ahora elegí la Facultad de Psicología y la Facultad de Psicología ya está todo preparado, hay materiales, hay personas con discapacidad estudiando allí. En la Facultad de Psicología es como que ya la inclusión es real en ese ámbito. Sigo estudiando allí hasta ahora. De a poco, yo trabajo también en Pronadis y ahora soy la primera persona sorda en ingresar en la Junta Departamental como edil. No es sencillo, pero de a poco podremos cambiar esta realidad. La política pública no es sencillo trabajar siendo una persona con discapacidad, desde el movimiento intentar cambiar la realidad. Hay muchísimas barreras y es necesario quitarlas y cambiar la situación. Bueno, ¿por qué yo me mudé a Montevideo? Porque en el interior no hay accesibilidad real para las personas con discapacidad, ambientes en lengua de señas para personas sordas no hay. Por eso me mudé
y voy y vengo todos los días. Cuando era adolescente, capaz que distanciarme de mi familia era demasiado, entonces iba y venía. Y aquí en Montevideo aprendí muchísimo. Si no me hubiera venido a estudiar a Montevideo y me hubiera quedado en La Valleja, no hubiera llegado a la facultad.